Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. 3 y 6 minutos. Aquí volvemos y ahora entendéis mi mensaje. Lo estábamos hablando ahí fuera. Hemos intentado además ser bastante limpios, ¿no? Podíamos haber descrito escenas muy terribles con detalle, pero es que no toca. Lo que toca es dar la información. Es un tema crudísimo, un tema que Santi tiene esa cara de cuando te transfiguras un poco, cuando has estado metido para investigar una serie de cosas. Lo hemos vivido cada uno en nuestros mundos y hemos intentado ser pulcros hasta el punto de que podáis escuchar, a pesar de vuestra exquisita sensibilidad, la mayoría lo tenéis, ¿no? El programa. Que no sea algo sangriento, que no sea algo vomitivo, vamos, como es el tema, porque el tema es así, sino que lo que impere es que hay una verdad ahí incómoda que se repite y que solo hablando de la historia podíamos hacer toda esta hora, pero nos parece que es demasiado, sobre todo porque alguna de las noticias que viene también es un poco oscura, pero así viene la información de actualidad que sabéis que copa esta segunda parte de Milenio 3. Casi respiramos un poco, ¿no? Aunque lo que viene también, como digo, no es del todo amable. Han salido, por cierto, los datos del Estudio General de Medios y una vez más os damos las gracias. Son datos más discretos. Nosotros siempre somos sinceros y creo que desde que vimos la luz hace más de 12 años nunca hemos quitado ni puesto, sino ahí está el dato, ¿no? Y el dato incluso en porcentajes mayor que en otras oleadas. Lo que pasa es que en la madrugada es verdad que el descenso de audiencia de todas las emisoras en lo que es la madrugada del fin de semana ha sido importante y la audiencia media que nos dan ahora es 454.000 oyentes, con lo cual estamos agradecidísimos, sobre todo porque el porcentaje de las personas que viven Milenio 3 respecto a la competencia es abrumador, más abrumador que antes. ¿Qué podemos decir? Que siendo datos más discretos siempre hay picos de sierra y que estamos agradecidísimos. Después de 14 temporadas en estos 12 años, la verdad es que es una satisfacción enorme, ¿no? Y intentamos estar a vuestra altura. A veces lo conseguimos, a veces no, pero siempre, y tenéis hasta el último dato, siempre luz y taquígrafos y siempre nuestro agradecimiento, porque el nivel de porcentaje de los que elegís Milenio 3 respecto a cualquier otra opción de la competencia es tan asombroso que ese es el principal misterio. Así que una vez más, amigos, gracias por vuestro apoyo. Por cierto que las noticias es que Milenio 3 además es el programa en castellano más descargado de toda la radio y de cualquier país. Por tanto, yo creo que es algo asombroso, que es hace muchos años así, pero siempre hay cada 3 meses que dar las gracias. Espero que nos sigáis apoyando a pesar de programas como los de esta noche. Y esta música que ponen en el calero indica que estamos en territorios muy misteriosos. Vamos a escuchar un documento. Noel, te pido que lo subas bastante de audio porque ocurría en el interior de una instalación hospitalaria, porque era una cuestión de ser discretos y porque allí estaba Paloma Navarrete, que por algo ha ido a ese lugar. Ahora lo explicamos. Ocurría esto ante la presencia de nuestro compañero Javi Pérez Campos. Ya la tengo. ¿Qué quieres? Voy con mucha prisa. Tú dime si viene. No te vayas, no te vayas. Tengo mucha prisa. ¿Qué quieres? Quiero saber quién eres. Va vestida de hábito a hábito. Sor María. La he perdido. La he perdido, decía Paloma, que se encontraba con Javier y con nuestra compañera Israel Espino en un lugar donde últimamente ella está, entre comillas, psicosis, y nos lo van a contar. No podemos dar mucha más información porque esto tenía que ocurrir antes de la emisión que viene mañana en Cuarto Milenio. Gracias también en Cuarto Milenio por la increíble acogida, a pesar de la competencia increíble que tenemos. Gracias de todo corazón. No sabéis lo heroico que están siendo estos datos últimos del programa, y ahí estamos peleando para todos vosotros, para contar cosas como lo que pasa en Badajoz. Javi Pérez Campos, compañero, a las 3 y 11 minutos en directo. Buenas noches. Iker, muy buenas noches.
tienes voz ahí como de estar ahí casi agazapado, ¿eh? No sé si es por el tema Bueno, que es hemos contado. hace un frío importante y aparte también la soledad de este lugar en el que hemos estado hace solo unas horas. Este audio está extraído de una experiencia que hemos llevado a cabo hace, pues como decía, pues cuando estaba anocheciendo, hace un rato prácticamente, y es un lugar que ahora está desangelado, que todas las luces del edificio están completamente apagadas. Yo me encuentro a la sombra de este lugar, de este hospital, y desde luego es impresionante una vez más la experiencia con Paloma Navarrete, que sin haberle aportado absolutamente ningún dato a mí me ha dejado sobrecogido mientras recorríamos estos pasillos, hacíamos esta prueba con ella, íbamos caminando por los lugares donde se han producido apariciones que tienen aterrorizados a los trabajadores de este lugar y como digo, ha llegado a dar hasta datos concretos que tenemos que seguir investigando. Esta investigación está abierta ahora mismo. Israel Espino, compañera, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Oye, muchísimas gracias por pasar frío para Milenio 3, no es la primera vez. Recuerdo hace un tiempo en el barrio del Teso, allá en las Urdes, que también era más o menos la misma tesitura, pero merece la pena porque tú también nos has ido narrando una situación, quizás sea, no sé si exagerado, pero sí de algo que se venía rumoreando y que hemos contado en alguna ocasión, se pasa en las últimas fechas a casi histeria y nuevos casos, ¿no? Sobre una mujer que aparece en ese hospital de Badajoz, que se deja sentir, pero casi como si fuera una corporeidad que se puede tocar, que no se puede distinguir casi de una persona viva, y que sigues tú con un goteo de casos nuevos de médicos. Claro, Iker, yo creo que lo que hemos hecho es abrir un poco esa olla a presión de la que ya estaba saliendo vapor, porque se había durante todos estos 20, 30 años se oía hablar de estas señoras que se veían fantasmalmente por el hospital. A raíz de empezar a contarlos, nosotros nuevos casos van saliendo y ahora sé de muy buena tinta que el miedo de la dirección del hospital ya no es que corre el pánico entre el personal, que casi ya lo está ahí, sino que haya un poco de psicosis entre los pacientes, que es lo que más les importa, porque realmente, y te puedo asegurar que parte del personal ya está bastante asustado. Si hay problemas a la hora de las guardias, de dar las guardias por la noche. Sí que en cierto quirófano de pronto han empezado a apagarse muy a menudo a las luces, y se atribuye ya cualquier cosa se atribuye al fantasma del hospital. Pero Israel, has dicho una cosa muy importante. Antes de que me cuentes alguno de los últimos casos, has dicho señoras, y eso es desde el principio. Parece que hay como un arquetipo doble, dos figuras que se aparecen. ¿Podrías resumirlo, por favor? Sí, se aparecen y a veces se confunden. Una es una señora de negro, vestida de negro, con el pelo muy negro y recto, y la otra es una monja. Y luego se confunden porque ese pelo negro, en ocasiones, si se ve de lejos y de fondo, puede ser la toca de la monja. Realmente son dos arquetipos que se ven distintamente y a lo largo de estos 30 años. ¿Qué hace esa monja o esa mujer de cara muy pálida y pelo negro, siempre según los testigos? ¿Cuál es su modus operandi? Pues principalmente se aparece completamente o casi completamente corpórea. Los testigos creen que están ante una mujer de verdad, hasta que de pronto cruza una puerta cerrada, o se desvanece o desaparece. Cuando se ha aparecido con forma de monja, incluso cuentan que ha llegado a ayudar a las enfermas, a ofrecerles algún tipo de analgésico, tal como cuentan que lo hacían vida. Javi, de lo que habéis podido obtener en esta visión de Paloma, como siempre, yo creo que es un poco la demostración, porque vamos siguiendo un caso muy, muy, muy concreto que hasta mañana el público en Cuarto Milenio no va a conocer. Y entonces íbamos a comprobar simplemente, como el que tira una moneda a la Fontana di Trevi, ¿no? Puede caer de cualquier manera. Pero, ¿qué nos puedes contar sin adelantar mucho? Pues sin adelantar mucho, te puedo decir que Paloma y yo hemos entrado en el edificio con total discreción, hemos subido a la tercera planta. La idea era, pues poner a prueba a Paloma una vez más y sobre todo intentar extraer alguna conclusión, algún dato que pudiera ayudarnos, ¿no? Para empezar, ya Paloma ha tenido una especie de visión de repente en la que ella aseguraba que veía una monja cuando nosotros no le habíamos dado ningún dato, y de hecho cuando ni siquiera Israel
sabía que en este hospital en concreto habían trabajado monjas, había habido monjas hasta hace unos años. Eso lo hemos sabido a posteriori, después de que Paloma nos diera el dato y Israel hiciera unas averiguaciones rápidamente llamando a algunos amigos y compañeros de este lugar, ¿no? Pero sorprendentemente hemos ido bajando por algunos de estos pasillos hasta llegar al pasillo que une el hospital, este hospital en concreto, con la maternidad, y que es el lugar donde se han producido gran parte de las apariciones de esta mujer vestida de negro, de esta monja, que algunos confunden en ocasiones, y ha sido justo en ese lugar, en ese pasillo larguísimo, un pasillo muy solitario, donde de repente Paloma, pues ha ocurrido esto que ya hemos vivido en alguna ocasión y que nos deja siempre desconcertados, ¿no? Se le ha cambiado la cara por completo y ha empezado a hablar con una mujer que decía que era una monja, que se llamaba Sor María, decía que era una mujer que tenía aspecto de ser responsable de planta o de tener algún cargo importante, de tener ahí cierto poder, y que tenía mucha prisa porque tenía que ayudar a mucha gente, hasta el punto de que en un momento determinado esta mujer se ha ido rápidamente, ha subido por una escalera. Paloma y yo hemos seguido pues a esta visión que ella estaba teniendo y la hemos perdido por completo. Entonces no hemos podido saber nada más de todo esto, pero lo que me ha sorprendido también enormemente, Iker, es que cuando hemos subido a la segunda planta, resulta que en la segunda planta es donde Israel tenía algunos testimonios recogidos de la aparición de esta monja, y también en esa segunda planta es donde se encuentra la UCI, que es donde se produce, es el escenario del testimonio que escucharemos mañana en Cuarto Milenio, pero que también se produce en ese mismo lugar. Es decir, parece que esa segunda planta, al igual que el sótano, que ese túnel que conecta los dos hospitales, pues es el lugar donde se producen la mayoría de los avistamientos. Para Paloma no hay duda de que se trata de una religiosa, ¿no? Ninguna duda. Ella decía que además tenía una cofia, un traje muy concreto, una cara también como muy marcada, como muy redonda, que le daba la sensación de que esta mujer había fallecido en este hospital por una enfermedad, por una larga enfermedad, y que, bueno, nosotros desde luego a partir de ahora se abre una nueva vía de investigación. Tenemos un nombre de esta persona que aparentemente han visto tantos testigos, y también pues acudimos a nuestros oyentes para, si ellos tienen algún dato, saben algo de la historia de este edificio, pues lo puedan aportar. Israel, hablando de datos, tú sigues recabando la información y resulta que van llegando de todas las áreas del hospital, de todos los departamentos, casos. Y nos has contado algunos y hemos podido saber algo más gracias a tus intervenciones. Es más, el caso que mañana contamos en Cuarto Milenio, yo creo que no os lo debéis perder, y que además es muy sorprendente, nace porque escuchan una crónica tuya donde tú vas dando alguna información. Entonces, me cuentas que hace escasísimas horas te llega otro caso de esos que le dejan a uno impresionado, sobre todo porque es un traumatólogo, si no me equivoco, del propio hospital. Efectivamente. El que te cuenta algo que es, una vez más, el arquetipo que lo ha visto clarísimamente, ¿no? Sí, sí. Además, me entero antes de saber que Paloma había visto a esta monja. Me llegan las noticias de un traumatólogo que se ha cruzado con esta monja, pero vamos, también lo mismo de siempre, tan real que la saluda, le decía buenas noches. El médico saluda a la monja. Sí, a la monja. No quiero contar más porque quiero hablar sabes que me gusta siempre hablar en primera persona con los testigos, pero en cuanto haya hablado con este señor, si accede a hablar conmigo, que tiene nombres y apellidos, os lo contaremos, por supuesto. Hay entonces una sensación de que lo que parecía un mito, una leyenda, se ha empezado a contar entre la gente, y la última hora es problemas incluso a nivel, vamos a llamarlo administrativo, porque hay mucha gente con temor a que esto sea una verdad que se aparece. Sí, si no me equivoco, incluso el último día, ahora antes del puente, el viernes, hubo una enfermera también que salió gritando de una sala porque se apagaron las luces de repente. Como en todo esto hay, por cierto que te estoy hablando, y bueno, desde que estoy en otra de las puertas del hospital, estoy alejada de Javier, y desde que he empezado a hablar, de pronto he visto que una de las farolas de aquí
ha empezado a titilar y a apagarse, y encenderse. Bueno, he pensado que a lo mejor sería un cortocircuito, una mala conexión, pero es que ahora la que está al lado está igual y están las dos desde que me he puesto aquí apagándose y encendiéndose. Justo las dos farolas que están contigo ahí al lado. Justo las dos que están conmigo y ahora acaba de encenderse otra vez y bueno, aquí estamos acompañados, no sabemos si sea por la monja, pero nos sentimos un poco menos solas. Y bueno, como te decía, si te fijas, no sé si Israel estará viendo ahora mismo, pero iniciaba la conexión diciendo que las luces estaban apagadas, solo había encendida una pequeña luz de lo que debe ser una sala de enfermeros, y ahora, conforme estamos hablando, pues hay como 3 o 4 habitaciones diferentes en las que se están encendiendo luces. No sabemos si nos están oyendo, pero desde luego si es alguien que sabe que estamos aquí, pues sería interesante que nos dieran su testimonio, ¿no? Se acaban de encender ahora mismo, ¿no? Sí, justo, ahora mismo, pero varias, una detrás de otra prácticamente. Bueno, pues nos mantenéis a la escucha, compañeros. Si hay alguna novedad, desde luego, antes de que acabe el programa, no sea que nos perdamos algo importante para toda la audiencia, y os dejamos con toda la investigación que mañana además tendrá su continuación en Cuarto Milenio. Os agradecemos como siempre el esfuerzo y veremos si esto arroja sorpresas, porque además, hablando de cortocircuitos y de luces, tenemos por lo menos una información que lanzar ahora mismo, a ver si nos pueden ayudar, sobre algo que ha ocurrido en el norte de España. Un abrazo muy fuerte, Israel, Javier, gracias. Un abrazo a todos. 3:23, hora Capicúa, la sintonía de la mesa milenaria. Estábamos hablando aquí ahora mismo, mientras sonaban estos acordes que pone Noel Calero y realizados por un buen amigo del programa, que nos cedió esta composición y que hemos visto idónea para que sea primer lecho sonoro de las noticias. Carmen tiene la portada del periódico de Burgos porque ahí nos lleva la información que ha dado la vuelta además a toda España. Pero es que otra portada, otra página, aparece también en el Correo en la zona del País Vasco y tiene que ver con este efecto de apagarse y encenderse luces. Curiosamente aquí decíamos que era lo que le estaba pasando a Israel Espino, lo del efecto apagafarolas, ¿no? Del que tanto se habló y ya se habla poco, pero que muchos relacionaron con fenómenos extraños. Bueno, veremos a lo largo de la noche, desde luego, si pasa algo, volvemos a conectar con Badajoz. Pero conectamos ahora con la información que viene de Vitoria. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Hola Iker, buenas noches a todos, ¿qué tal? Es que era algo también un poco emotivo porque queríamos verificar si en Vitoria, por favor, amigos de Vitoria, que nos confirmen si ha habido un gran apagón, pero de dimensiones parece que importantes. No sé si hay más datos de última hora, Diego. Un apagón de esos globales y que tiene relación con el misterio, vamos a ver, entre comillas, por dos cosas. Una, casi porque es efeméride de lo que pasó más o menos hace 30 años, ¿no? Sí, está bastante confirmado. Parece que toda la zona este de Vitoria se ha quedado sin luz esta noche. Ha sido durante media hora y según parece por las noticias que ya circulan, como decís, a estas horas en el Correo y en las ediciones digitales de otros periódicos, la culpa parece haber sido de una avería en un transformador encargado de suministrar electricidad a toda la zona. Se comenta que es raro, Iker, porque se habría producido en un momento teóricamente de bajo consumo energético. Estamos al principio de un puente. Bueno, el caso es que, aunque ha podido afectar durante media hora a casi 80.000 vitorianos, hablamos de barrios muy poblados. Una tercera parte de la población de Vitoria, más o menos. Sí, afortunadamente hasta ahora parece que ya está solucionado en buena parte de la ciudad, pero lo que ha ocurrido es que apenas unos minutos antes del comienzo de este programa han aparecido un par de tweets, nos los han mandado un par de amigos informando en tiempo real de una posible luz rojiza en el cielo justo cuando esa avería se estaba produciendo y buena parte de Vitoria, como te digo, estaba sumida en una total oscuridad. Por ejemplo, Jorge nos decía: avistamiento ovni en Vitoria en medio del apagón de hoy, como hace 30 años, luz hacia el cielo, ¿alguien más lo ha visto? Este amigo, como tú decías hace nada, pues hacía referencia a la fenomenología ovni que tuvo lugar en Álava en el año 84, que ya hemos comentado aquí en alguna ocasión, y donde también se produjo un corte en el suministro eléctrico. ¿Sí? ¿Sabes qué transformador ha sido? Solo por curiosidad, Diego. No, parece ser que ha sido un transformador de Iberdrola. Te puedo buscar el dato si me das un minuto, pero... ¿Y qué barrios? Los barrios han sido los de... es que estoy mirando ahora mismo la información. Barrios como La Cuarriaga, Avechuco, Judimendi, Santa Lucía o Salburúa. Estoy leyendo ahora mismo información del Correo que acaban de publicar. También es curioso porque otro de nuestros oyentes, Iker, nos mandaba una fotografía que a mí personalmente me parece un poco dudosa, mostrando lo que parece ser una esfera de luz que está suspendida en el cielo y que sobrevuela dos edificios. No hemos recibido mucha más información sobre el tema, así que tenemos que comentar esto con toda la cautela del mundo, porque además esta noche tenemos luna llena. Desde el comienzo del programa hemos hecho un llamamiento en redes a toda nuestra audiencia por si alguien más había
podido ser testigo de esta supuesta luz y no nos ha llegado nada, lo cual, estábamos comentándolo antes Guillermo y yo creo que lejos de ser algo negativo, hay que tomarlo como la confirmación siempre, de que si esto fuese fuese nuestra audiencia, claro, de que si esto fuese una broma o algo orquestado, pues habrían salido más testimonios, con lo cual pues vamos a guardar a ver si alguien... Bueno, y si es una broma no tenemos culpa, nosotros Claro. lo que queremos es siempre informar, algo nos llega, sois parte del programa, confirmamos ese apagón que tiene ese toque sentimental, porque para mí es muy importante lo que ocurrió hace 30 años en Vitoria, ese apagón en Ali en aquel momento, y más o menos esa zona, y un poquito más hacia el oeste también, la mitad de la ciudad apagada, y ahí pasaron muchas cosas que tienen que ver con el fenómeno OVNI. Es curioso que haya ocurrido, no tiene nada de misterioso, un apagón, será un accidente, pero nos llegaba con la fuerza de las redes esa información. Ahora la trasladamos a través del micrófono de la cadena SER, que sabemos de su potencia enorme. Si alguien sabe algo más, estamos en contacto. Muy brevemente, Diego, por cierto, que no sé si a nivel del cielo o no, pero ha habido algo extraño con sonidos también esta semana, ¿no? Sí, bueno, el susto ha debido ser importante para todos aquellos que al sur de Londres escucharon el pasado sábado, justo mientras emitía nuestro último Milenio 3, una serie de explosiones sónicas bastante fuertes, bastante repetitivas, que parecían proceder del cielo. Una mujer fue capaz de grabar el sonido con su móvil. Iker lo ha subido a la red. Son como bombazos, ¿no? Sí, si quieres lo vamos a escuchar. Se oye bastante mal, hay que decirlo, pero hay que tener en cuenta que es el sonido ambiente que esta mujer... Recogido con un móvil mientras estaba ocurriendo. Efectivamente, lo escuchamos si quieres. No sé qué opináis, Santi, Carmen, Clara, parece incluso un disparo de algo, ¿no? Parecen fuegos artificiales. Sí, también, o tracas de las algo, ¿no? fallas de Valencia, Sí, vamos. tracas, ¿no? Sí. Bueno, sí, ¿y pero qué ha ocurrido? Claro, sí que parecen fuegos artificiales, pero el caso es que nadie sabía muy bien qué estaba pasando, pero la preocupación aumentaba a medida que trascendía, gracias a las redes sociales, que ese mismo ruido, ese ruido en cuestión, había podido escucharse no solo en Inglaterra, sino al mismo tiempo en lugares como Buffalo o Nueva York. Es decir, fuese lo que fuese, ese impacto sonoro había llegado a ambos lados del Atlántico. Uno de los pocos expertos que se ha pronunciado al respecto ha sido Bhupendra Khandelwal, que es experto en ingeniería de la Universidad de Sheffield en Inglaterra, y que en declaraciones a la prensa inglesa ha comentado que en su opinión pues estas explosiones podrían proceder del motor de detonación por pulsos de algún tipo de jet experimental. Como te imaginarás, Iker, pues han aparecido ya conceptos como el mítico proyecto Aurora, con ese jet espía de los Estados Unidos, y lo que sabemos hasta ahora es que el Ministerio de Defensa británico al menos pues ha negado la mayor, o al menos dicen no tener constancia sobre la presencia de ninguna aeronave de ese tipo en su espacio aéreo. Diego Marañón junto a Guillermo León, los capos en navedelmisterio.com, toda la información que podamos registrar, hasta donde nos lleve la información, como siempre, compartida y global sobre de Vitoria, pues nos interesa. Un abrazo, compañero. Un abrazo. Bueno, nuevos elementos, ya no es el de Ham, ¿no? Sino una especie de tracas tremendas, pero curiosamente la conexión de las redes sociales hacen que algo se convierte, lo hemos vivido aquí, en viral, pero en tiempo real alguien está escuchando lo mismo, y en el caso de Vitoria, por ejemplo, sí que ha habido apenas un par de imágenes, pero no otros que han visto lo mismo. Vamos a ver si a través de la radio tenemos más información o simplemente se ha quedado en un efecto óptico. Pero cuando pasan cosas en vivo, pues tiene un especial sabor contarlo a través de la radio, porque es como compartir la información. Ahora cambiamos de tercio porque nos vamos a una información, repito la palabra, que ha llamado mucho la atención de los medios convencionales. Y quiero vuestra opinión, Clara. Santiago va desbrozándola, Carmen, porque el equipo ha podido hablar con diferentes protagonistas, ha sido portada en gran parte de la prensa, ha sido un poco escándalo porque se habla de importantes instituciones de la Iglesia, y por desgracia también es un tema un poco oscuro, pero ha tocado así, es la información. Pues sí, estamos hablando del caso, titulaba el Diario de Burgos, investigan el intento de suicidio de una menor sometida a varios exorcismos. Es el caso de una chica que recientemente ha cumplido 18 años, pero siendo menor, este verano, el 13 de agosto, se presenta en la comisaría con 6 de sus tíos para poner una denuncia. Una denuncia, entre otras cosas, de delitos como lesiones graves, trato degradante, coacciones, inducción al suicidio y violencia física y psíquica habitual. Bueno, después de las declaraciones que hacen tanto los tíos como esta menor, la magistrada María Dolores Fresco dice que hay indicios de que algo está ocurriendo y abren una investigación. En esa investigación salen a la luz, después de la declaración de la chica,
cosas como que había estado ingresada en varias ocasiones en hospitales psiquiátricos porque al parecer tenía un desorden alimenticio, anorexia, tenía también ansiedad. Al parecer declara que vive en su casa algo religioso, un sistema religioso muy fuerte, que solo le dejan escuchar Radio María y ver Canal 13 en la televisión, que es lo único que sus padres le dejan hacer, que su madre cree que está endemoniada, que la han sometido a diversos rituales de exorcismo, a 13 en concreto. Pero si quieres, Iker, vamos desbrozando la información con quien verdaderamente la ha llevado a cabo, que es Angélica González, que es periodista del Diario de Burgos, y también 3 compañeros más, que son los que han accedido a esas declaraciones oficiales, tanto de la menor como de la madre, que sí que ha declarado ante la policía, pero posteriormente se ha negado a declarar ante la jueza. Escuchamos a Angélica González cómo nos cuenta esas primeras denuncias y por qué se hacen. Pues mira, sabemos exactamente lo que ella misma cuenta ante la policía cuando, en compañía de sus tíos, va a presentar la denuncia el pasado 13 de agosto ante el Servicio de Atención a la Familia de la Policía Nacional. En aquel momento tiene ella 17 años, de hecho acaba de cumplir los 18 hace bien poquito, la mayoría de edad. Y ella misma, y así lo recoge el atestado, habla de que vive en un fanatismo religioso muy importante y da muchos datos. Dice que los padres le obligan diariamente a rezar laudes, vísperas y el rosario, es decir, todos los días, a ir a misa cada día, a confesarse semanalmente con un cura, pero además un cura concreto, prohibiéndole expresamente que lo haga con cualquier otro, que no sale de casa, salvo para acompañar a su padre a un huerto que tienen en una localidad cerca de Burgos, para ir al instituto, lógicamente, y para ir a hacer algún recado. No va a las fiestas de la gente propia de su edad, no va a los cumpleaños de los compañeros, no va a las cenas que se organizan en clase, no va de fiesta, ni siquiera va al cine. Ella detalla un asunto que nos parece revelador del ambiente asfixiante en el que vive esta cría. Dice que ha ido en 2 ocasiones, o como mucho en 3 ocasiones al cine, en 2 de ellas a ver películas de dibujos animados, y estamos hablando de una adolescente de 17 años largos, y a la Semana del Cine Espiritual, que es una actividad que durante un tiempo se realizó en diversas diócesis españolas, entre ellas la de Burgos, y que se llevaba a cabo en varios colegios e institutos públicos. Ese era el ambiente en el que se movía, el ambiente familiar que rodeaba a esta cría. 374, magnífica la crónica de nuestra compañera del Diario de Burgos, porque ha descrito, de verdad, con la palabra, y hemos visto todos con bastante tristeza, una situación que cada uno puede hacer lo que quiera y tener el credo que quiera y serlo fervoroso, pero da la impresión de que a veces hay también, ¿no?, esferas aislantes. Hablábamos antes en la redacción, Clara y yo, de ciertas películas de terror que surgían de unas niñas o una niña con poderes por un ambiente completamente castrante, ultra religioso en este caso. Es que el exceso no es bueno ni por un lado, ni por otro, ni por... Pero cómo lo ha descrito, a mí me ha dado de verdad un poco de... No sé qué acabará todo esto y qué de verdad o no, pero de mucha lástima, sinceramente, ¿no? Sí, en realidad esos son los hechos que vivía a diario, pues no son los que se corresponden a una chica de su edad, ¿no? Se ve como un fanatismo religioso detrás de todo esto, y puede que lo haya. La madre pertenecía a un grupo que se llama Milicia de Santa María, que al parecer es la que induce tanto a la madre como a la niña a hacer ayunos muy grandes para que se conviertan amigos de esta joven, porque las milicias que siguen este grupo es, pues eso, intentar hacer santos a personas que, aunque tengan familia, pues puedan convertirse y llevar una vida más digna, mejor y siempre llevada a la religiosidad. Al parecer esta niña empieza a autolesionarse, o eso es lo que dice una de las profesoras en el instituto al que va. No solamente se lesiona en los brazos, sino que parece que además pinta cosas en sus manos, en las piernas, y que además siempre está hablando de suicidio y que quiere quitarse la vida. Escuchamos a Angélica González que nos cuente pues cómo se producen esos primeros informes por parte de una profesora y que algo está pasando. Cuando le llaman a declarar, la policía cuenta que ya en febrero del 2011 la profesora de religión del Instituto de la Niña les advierte a los padres que el adolescente presenta comportamientos extraños, que se escribe en las piernas y en los brazos palabras como
zorra, puta, muerte y expresiones como no merezco vivir, y entonces pues en principio todo el mundo lo achaca a que está sufriendo un fuerte estrés. También cuentan que aquel verano estuvo muy nerviosa y violenta, por lo que deciden llevarle al psiquiatra. En el servicio de psiquiatría primero le derivan a la unidad de trastornos de la alimentación porque parece que estaba teniendo rasgos de una anorexia nerviosa, y luego también recibe atención en un centro de día de atención psiquiátrica, valga la redundancia, en Burgos. En principio la madre narra a la policía que experimenta una importante mejoría, pero que vuelve a empeorar, y que ella misma, la madre, dice a la policía que su hija, llorando, le pide que llame a un sacerdote porque, y cito textualmente del atestado, que lo tengo delante, estaba sintiendo como que algo interior le oprimía el cuello y le asfixiaba. Pero lo que no cuenta la adulta, pero sí la niña, es que estos problemas de anorexia nerviosa surgen porque tanto la madre como el grupo religioso en el que ella participaba, que es la Milicia de Santa María, le animan a hacer penitencia. Y de hecho ella narra a gente de confianza que ella no dejaba de comer para adelgazar, como suele ser, como es el diagnóstico de la anorexia, sino por hacer penitencia, para evitar peleas entre sus padres y para intentar convencer a la gente que le rodeaba de sus ideas religiosas. Entonces cambian los hábitos alimentarios de esta cría y empieza a tener crisis de ansiedad que los padres interpretan como una posesión demoníaca. ¿Cómo pueden interpretar los padres una crisis de ansiedad como una posesión demoníaca? Pues aquí interviene un seminarista, que es una cosa muy marciana, pero bueno, así aparece en el relato de los hechos ante la Policía Nacional. Y es que este seminarista había soñado con esta niña siendo ahogada por un demonio. Pues entra en escena ese seminarista que, al parecer, la madre, cuando es interrogada por la policía, declara que ese seminarista tiene una especie de don, que con solo hablar con una persona pues puede saber cómo se siente esa persona, y en el caso de su hija le dijo que tenía una fuerza extraña en su interior y tenían que hacer algo con ella, aconsejándoles hablar con un sacerdote amigo. O sea, esto es un cóctel extrañísimo de película, sinceramente. Totalmente. Aunque haya una inmersión en... Y además yo pienso una cosa, y creo que siempre hacemos gala de ello, cada uno puede seguir sus religiosidades, sean del tipo que sean, mientras no haga daño a los demás, y porque a veces se utiliza estas noticias para atacar determinadas creencias, o da igual el sentido, ¿no? Aquí lo que está claro es que hay algo que suena un poco desequilibrado, ¿no? En general, pero claro, luego viene el seminarista que ha soñado con que un diablo, que yo no sé si será porque le han contado una información o porque la terrible casualidad ha encajado con todo esto, pero desde luego, ahora opinarán también nuestros compañeros, la película ahora mismo es de terror, ¿eh? Es de terror. Bueno, la chica está ingresada en el Hospital Juvenil Clínico de Valladolid durante varios meses, desde septiembre hasta noviembre del año 2012, y a los facultativos además les dice que tiene un demonio dentro, que es quien le engaña y que motiva a hacer esos daños. Eso lo han declarado los propios médicos que la trataron, con lo cual la niña también había dicho que estaba endemoniada, o por lo menos creía que estaba endemoniada. Además le decían que la finalidad de no comer, que no era adelgazar, sino que era autocastigarse, que ella quería autocastigarse. Eso es lo que le dice a los médicos. Luego la policía, como vemos, declara otra cosa. Declara que sus padres eran los que decían que estaba endemoniada y que por eso la llevan a hacer los exorcismos. Bueno, después de lo que dice este seminarista, los padres en un principio no le hacen mucho caso, pero viendo que su hija se pone peor al cabo de los meses, sí que es cierto que la traen a Madrid, a San Agustín de Guadalix, donde en un convento de monjas le hacen la primera oración de liberación, porque por lo que se describe no es un exorcismo en sí, o un exorcismo completo. Luego sí que es cierto que en Valladolid le hacen durante varios meses 13 rituales de exorcismo llevados a cabo. Son los exorcismos reales que ha aprobado el arzobispo de Burgos. El arzobispo de Burgos aprueba que se lleven a cabo esos exorcismos, con lo cual... Esto lo comentaremos, es lo que sorprende también, ¿no? Mide la información, lo que me sorprende es esto, esta autorización de la más alta esfera eclesiástica, porque... yo no sé qué opináis, compañeros, porque algo han tenido que ver. Claro, porque si sabemos no, que hoy en día la Iglesia no aprueba que se hagan exorcismos. Tienen que tenerlo muy claro, incluso tienen que haber estudiado los informes psiquiátricos de la menor para ver que no hay un desequilibrio,
sino que se trata de algo verdaderamente que no pueden explicar. Con lo cual empiezan los exorcismos. El sacerdote además ha dicho que por la orden que tiene, pues no puede revelar lo que pasó en ellos, pero sí que se ha filtrado e incluso se ha dicho en las declaraciones que han hecho tanto la madre como la hija que esta chica tenía una fuerza sobrenatural, que se tenían que sentar varias personas encima de sus piernas para sujetarla, que era rodeada de estampitas que pronunciaban el rituale romanum, las oraciones, que ella escupió en varias ocasiones al sacerdote y que éste incluso llegó a decir que había oído hablar a la chica en arameo, que cuando el agua bendita tocaba su cuerpo parecía que su cuerpo saltaba, que parecía que, pues como suele ocurrir, que quemaba pero ya hay el unos cuerpo datos ahí, de esta joven. Porque de momento te iba a decir además, bueno, ningún dato realmente extraño. La fuerza descomunal puede pertenecer a las áreas de la histeria perfectamente. Ahora, lo de si han oído hablar en arameo ya es otra cuestión, que pertenece quizá a otro ámbito. No sé qué pensáis, compañeros, sobre esto, porque el caso tiene una complejidad que yo no esperaba. Yo, Carmen, he seguido este dossier. Tiene una complejidad que igual hay detrás cosas más inquietantes de lo que parecen en un principio. ¿Qué opináis? Pues yo pienso que, bueno, habrá que investigar y seguir un poco el caso, ¿no? Pero sí que me da la impresión de que hay muchos elementos de que tienen un componente psicológico importante, mucho más de lo que parece, como que tiene una raíz, ¿no? Primero, me parece terrible que por un fanatismo religioso, sea de la religión que sea, se pueda provocar un daño a un hijo porque claro, esto no es una cosa de unos meses, supongo que es un hábito de vida, una forma de vida que se ha ido inculcando desde niña, y que claro, entras en unas edades de la pubertad en la que no puedes estar reprimiendo constantemente una serie de todo lo que conlleva tu vida y seguir unas directrices. Entonces, en el momento en que sale una personalidad que se revela contra eso, que puede explicar perfectamente lo de que se haya escrito palabras soeces o que se quiera morir, en fin, es que me parece todo muy lógico, ¿no? Y luego no tener ni siquiera la visión de que ese mal que has provocado en un hijo, de darte cuenta de que lo has hecho y encima intentar solucionar algo poniendo un parche donde has generado tú una cosa aduciendo a un tercero, que en este caso sería el maligno, ¿no? El hecho de que haya diferentes declaraciones, por un lado a la policía, por otro lado a los psiquiatras, a mí me parece perfectamente coherente dentro de una confusión mental. Es decir, a saber a qué grado de confusión ha llegado esta chica, ¿no? De llegar a un momento en que no saber ya ni siquiera distinguir entre lo que es real y lo que no. El caso, si quieres, sí que era Angélica González, que es la periodista del Diario de Burgos que nos ha concedido esta entrevista, nos habla sobre esos ritos de exorcismo y cómo se llevaron a cabo. Hay secreto, pero se sabe algo. Sí, se sabe lo que han declarado tanto la madre como la hija en la policía y en el juzgado. La cría cuenta que le tumban en el suelo a los pies del altar del convento de San Joaquín y Santana en Valladolid, y que es sujetada por sus padres, por su catequista, le sujetan el cuerpo y le ponen un crucifijo en la frente, haciéndole daño y causándole una herida. Además, la niña cuenta que también le ponen imágenes de santos por todo el cuerpo. Durante este rito, no sé, por llamarlo de algún modo, el exorcista, que es Jesús Hernández Sahagún, nombrado por el obispo de Valladolid, reza el rosario y otras oraciones de sanación, le hacen beber agua con sal y le dicen a voces, y que me perdonen los oyentes, pero esto es literal también: ¿tú quién eres? Satanás, Belcebú, el diablo en persona, y también una frase en latín, que tengo que echar mano de mis conocimientos del bachillerato, que dice así: bestia inmunda, diximi como tu adominaris. Así durante 1 o 2 horas y hasta en 12 ocasiones. La menor le cuenta a la policía, además, que el exorcista le ordena abandonar la medicación que le había sido pautada por el psiquiatra. Aquí hacemos aspavientos porque todo suena muy raro. ¿Cómo concluye de momento esta historia? Y quizá da más noticias, espero que no tan negativas, pero todo este caldo de cultivo es bastante raro, tremendo, sobre todo, mira, a mí me ha llamado la atención lo del agua con sal. Es que eso nos recuerda al exorcismo del Albaicín. Exacto, eso lo hacen los curanderos, la gente que claro, con otras técnicas fuera de la iglesia pretende sacar esos espíritus eso malignos. No es muy ortodoxo, pero digamos, nunca ¿no? Los sacerdotes de la iglesia católica, que se basan simplemente en la cruz, en el agua bendita, en echar pues ese agua bendita no solo por el cuerpo de la niña, sino por su domicilio en muchas ocasiones, porque puede estar infectado.
Y también llama la atención que la niña recuerde perfectamente las palabras que se le dicen durante el exorcismo. Y más siendo recordar, ¿no? en latín, no se suele acordar, no se suelen recordar, y más centrándose en eso, porque son palabras muy concretas. Cuando está diciendo Angélica, la periodista, esas palabras en latín son las que tiene que decir el sacerdote para que el supuesto demonio o demonios que poseen a la chica revele que está dentro de él y le diga el nombre, por si es un espíritu maligno menor o mayor, o es el propio Satanás, que es por lo que los sacerdotes preguntan quién es el demonio que está dentro de la chica. Me parece raro que ella recuerde esas palabras en latín. Pero vamos con los 13 exorcismos que ella vive y luego te cuento cómo acaba la historia. Mira, en el atestado policial se hace referencia a varios exorcismos, hasta 13, y algunos de ellos por teléfono, según el relato de la propia cría. Mira, el primero, la adolescente lo sitúa en marzo del 2013 en un convento de monjas de un pueblo de la Comunidad de Madrid. Dice que allí le fue practicado un exorcismo por parte de un sacerdote, y el intento de suicidio de la cría es en septiembre de ese año. Ahí está, hay un intento de suicidio. La chica llega a tirarse por la ventana desde un tercer piso. No se ha quedado paralítica, no se ha quedado tetrapléjica, como dijeron algunos medios de comunicación, sino que sufrió lesiones por la caída en un tobillo, en la espalda, en los brazos, pero se va recuperando de esas lesiones. ¿Ha declarado ella por qué se tira? Porque quería quitarse la vida. Directamente, ¿no? Pero por el demonio, le obligaba al demonio, no se sabe. No, pues mira, entre otras cosas, y la madre ha dicho que sí, pero que lo hizo presa de los nervios. En un episodio, la chica declaró ante la policía que su madre le dijo: anda y tírate por la ventana. Su progenitora reconoce haber pronunciado esta frase en un momento de estrés, cuando su hija amenazaba, dice, con cortarse las venas o ingerir pastillas. Al parecer también el padre había dicho una serie de improperios en contra de esta chica. El padre ha dicho que lo decía, pero al ente que poseía el cuerpo de su hija, no a su hija. Y es todo bastante raro, y que yo creo que va a haber que seguir investigando este caso, porque hay muchas cosas. A mí varias que se me escapan, os lo aseguro, ahora os lo comento. Pero vamos. Sí, hay bastantes. Y también me chocan las declaraciones que hace delante de los médicos y después las declaraciones que hace con la policía. Las anoréxicas normalmente se vuelven muy mentirosas, porque tienen que saber llevar esa mentira para, incluso cuando están en familia, saber cuándo vomitar, cómo mentir, con lo cual hay que tener en cuenta varias cosas en este caso, que puede tener un desorden mental, un desorden alimenticio que le hace llevar a creerse una serie de cosas o a fabular una serie de historias, también un entorno religioso tremendamente opresivo que lleva a esta... Sí, pero el obispado de Burgos, autorizar esto, imagino que no es porque sí tampoco, ¿no? Me sorprende. Santi, ha tenido que ver opináis? Algún indicio, yo creo. Por ejemplo, a mí hablábamos... Clara y yo, vamos a decirlo, sin ningún tipo, por favor, que nadie piense, pero hablábamos de Carrie esta noche, que es la historia de una niña que tiene fenómenos paranormales porque vive en un entorno, hablábamos de Julianne Moore, el increíble papel que hace, ¿no? en el remake, ese ambiente tan opresivo que, claro, los cambios hormonales, lo que está pasando en una chica de esa edad, pues sale por cualquier lado, en este caso en forma de, bueno, los fenómenos paranormales muchas veces piensan los expertos la telergia o el fenómeno recurrente absolutamente incontrolado es una parte de la energía que no está bien canalizada. Pero, por ejemplo, ese sacerdote que ha soñado con el demonio que ahoga. Luego, si es verdad o no, que yo no lo sé, que se ha hablado en arameo o son fuentes como este sacerdote ya muy metido en el tema, el que lo ha dicho, porque hay sacerdotes y sacerdotes, claro. Y luego también que el arzobispado de Burgos, Santi, por ejemplo, autorice cuando sabemos que la Iglesia últimamente, precisamente porque esto no es buena prensa para ellos, se moja poco, ¿no?, para autorizar algo. ¿Habrán visto algo? Todo es muy extraño. Obviamente en los últimos 15 días he estado haciendo, como quien dice, un curso de psicología infantil express, y todos los síntomas que muestra esta chica es evidentemente de estar sometida a una presión traumática constante. El entorno familiar no tiene que ser demasiado positivo, y insisto en lo que decías tú, me da igual que sea un entorno cristiano, que sea musulmán o ateo, es un entorno absolutamente... También es el entorno que conocemos de palabras de la chica, sí, claro, de las que se han publicado en el informe policial. La madre con lo cual... sí reconoce lo de los exorcismos, ¿no? Sí, por supuesto.
Sí, claro que reconoce lo de los exorcismos, porque después de ir con su hija a varios hospitales y que no se curara, como suele ocurrir en otras ocasiones, no saben a quién ya recurrir, y si es una persona religiosa que pertenece a grupos religiosos bastante metidos en el cristianismo, pues lo que piensan no es otra cosa que está poseída, claro. Pero claro, los síntomas de posesión en teoría son que tiene, o lo que la lleva a esta familia a recurrir a esa solución, es que la chica tiene ataques de ansiedad. Sí, pero en un ataque de ansiedad tú no hablas, yo no me pongo de abogado del diablo, nunca mejor dicho, ¿no? Pero no hablas en arameo. ¿Es verdad que habla en arameo o es una exageración? Claro. ¿Quién Pero sabe, claro, si habla en ¿quién arameo, sabe arameo para saber si habla en arameo? Es que, claro, es por tan cierto, fácil. siempre se habla de hablar en arameo en los exorcismos, y hombre, hablar en arameo es que no es latín, ¿eh? No, es arameo. Claro, es arameo, que es una lengua que, por cierto, no vas a usarlo de forma cotidiana, ¿no? Pues el profesor Piñero y pocos más por aquí. Y pocos más. Habría que preguntarle al... Bueno, seguiremos la investigación, ¿no, Carmen? Porque, desde luego, como historia social, lo importante es que ha pasado en Burgos, no en Nebraska, en Burgos ayer, ¿no? O sea, esto ha salido a la luz ayer. Lleva mucho tiempo, Sí, pero... la denuncia se es hizo en increíble, agosto. ¿no? Es increíble. Y la chica, pues, desde entonces, desde que se hizo la denuncia, estuvo pues un poco respaldada por los grupos sociales, y ahora ya con 18 años me imagino que estará con familiares suyos. Lo que esperamos es que la chica se recupere, deje todo esto atrás, pero sí que tiene... Hay casos, se cuenta, el famoso exorcismo de Emily Rose, el caso real, Annalise Michel, había unos componentes parecidos y acabó en muerte, ¿no? En un ritual donde la presión y la anorexia, ¿recordáis? Y en juicio penal. Exacto, llegaron a un límite de el cuerpo no soportar la presión psicológica, la desnutrición, y acabó con la muerte de Annalise Michel. Sí, y acusado del sacerdote. Seguiremos Además, investigando. Oye, corremos un tupido velo porque lo de esta noche ha sido... Sí. Ha sido como para que bueno, los son las milenarios... noticias, Sí, hay claro, veces es así, que vienen es así, oscuras es así. y hay veces que vienen Y luminosas. hay que saber que esto pasa, y hay que saber que esto pasa. Vamos a ver si es posible un poquito de luz ahora, ¿no? Venga. Vamos allá. Porque la actualidad viene así, la actualidad viene con estos componentes. Ahora un poquito de esta música de Hay Michael de todo, Field ya lo habéis para bueno y malo. también, jolín, Sí. hombre, pues ¿por qué no hacemos hoy por quedarnos con lo bueno? No, porque también tengo que contarlo no tan bueno. Joder, pues vaya programa. Nos dicen hola milenarios, desde hace ya unos cuantos años no me pierdo ni uno de vuestros programas, tanto Cuarto Milenio como Milenio 3, pero en este año, cuando he podido por fin veros y escucharos en directo, en esta ocasión os escribo por una muy buena noticia, la llegada de un peque más en la familia. El pequeño Darío nació el pasado 4 de diciembre, tan solo un día después que yo, y estoy segura de que no solo compartiremos cumpleaños, sino también esta pasión milenaria. De eso se encargará la loca de su prima, ya que con vosotros, aunque creas lo contrario, Iker, todo lo que pueda aprender será bueno, a ver luz allá donde otros ven la nada, a no creer todo lo que nos cuentan y mirar más allá, a amar los misterios y la multitud de enigmas que encierra la vida y el mundo, pero sobre todo, y para mí lo más importante, a no dejar de sentir nunca curiosidad por todo lo que nos rodea. Gracias, bendiciones. Paula Berrocal nos lo pedía, ¿vale? Claro que sí, bendiciones. Que suena como muy... Hoy no, después de lo que hemos contado. José parece que nos Padilla ponemos dice, aquí... os escribo desde Orange the Mood y quería pediros bendiciones milenarias para mi sobrina Blanca, que nació ayer viernes por la tarde en Granollers, hacerlas extensibles para mi cuñada Miriam y mi hermano Juan, que las van a necesitar para educar a una personita en estos tiempos en los que vivimos, y desearles desde el fondo de mi corazón, el de mi mujer Raquel y mi hija Chloe, que sean muy felices y tengan salud. Muchísimas gracias, un saludo milenario. Nos decía también Sergio, soy un milenario desde hace 12 temporadas, hace 4 años que me casé, y como guiño al programa y porque la canción encajaba perfectamente, usé el tema Alegría como música de entrada al banquete, y así os lo hice saber en su momento, yo lo recuerdo, y lo comentasteis en un programa. Sí, se fue Desde muy sonado. entonces la vida me ha ido bastante bien, y el Es que pasado la nave 13... del misterio y la suerte, la nave del misterio y la suerte. El lo tenemos pasado comprobado. 13 de octubre nos premió con un nuevo miembro en la familia. Se trata de Sergio 2.0, así que esperando que tenga el mismo buen resultado que la canción Alegría en mi banquete de boda, espero que le mandéis unas bendiciones milenarias para que la vida le vaya por lo menos como a sus padres y tenga ese espíritu por aprender y curiosear que tanto fomentáis en el programa. En cuanto empiece a entender las cosas, le pondré esta bendición y espero que la guarde como un regalo más de sus padres. Seguid así muchos años, que yo, aunque sea siempre a través del podcast, os seguiré escuchando. Pues gracias, compañeros, y como siempre a veces la música en sí expresa esa bendición sin lenguaje, con lenguaje musical, que es el lenguaje más profundo y que vosotros ya entendéis, es nuestro código. Os deseamos lo mejor directamente siempre con este sonido tan especial.
Pero también está el otro lado. Yolanda de Málaga dice: la Milenarios, hoy es un día triste que me gustaría compartir con vosotros. El 5 de diciembre del pasado año nació mi ángel Aarón, demasiado pronto. Con solo 25 semanas no tuvo fuerzas suficientes para seguir. Su vacío ha creado en mí una necesidad que nunca había tenido, la necesidad de creer en algo. Y entonces aparecisteis vosotros y lo habéis conseguido. Solo quería daros las gracias y también a David, mi amor, por seguir a mi lado y darme cada día fuerzas e ilusión, y que sepa que aunque la vida no nos lo esté poniendo fácil, solo me basta con mirarlo a los ojos para saber que nos queda mucho camino aún y que quiero recorrerlo a su lado. Gracias de corazón por vuestra compañía y consuelo y por hacerme sentir parte de algo. Yolanda desde Málaga. Ante un mensaje así, solo se puede decir que mucha fuerza, mucho ánimo, que nosotros, aunque sea con un granito de arena, con nuestras cosas, perdón por lo de hoy, por lo de esta noche, pues intentaremos dar e insuflar fuerza, ¿no? Que es muy difícil hablar a personas que están pasando por ese trance, pero que nosotros creemos que esos angelitos protegen, ¿eh? Sin duda alguna. Lo ha dicho, creo que Clara, ¿no? Los ángeles, cuando salen en la historia del arte, suelen tener cara de niño, porque están también ahí en el otro lado, ¿no? Hay otro más. Protegiéndonos. Nos decía Rosario desde Granada que esta semana David, un ángel de 13 meses, nos abandonaba dejando un vacío inmenso. Pido de todo corazón vuestras bendiciones para que toneladas de energía cósmica llegue a sus padres, familiares, amigos, para inyectar en lo más profundo de sus almas la fuerza, el ánimo y el valor necesarios para sobrellevar un dolor tan insufrible y desgarrador, para seguir viviendo día a día esta vida a veces tan absurdamente ilógica e injusta. Muchas gracias y un abrazo para todo el equipo. Bueno, pues es que nos lo ponéis muy difícil, sinceramente, ¿no? Con mensajes que nos acongojan, nos ponen un nudo en la garganta, en el corazón, pero son la realidad. ¿Y sabéis lo que ocurre? Que yo no sé, ¿no? Esto en el fondo es vuestras confesiones. Os abrís este programa por algo, porque este programa significa algo. Significa que estamos todos en la misma nave, en el mismo barco, y que hay cosas incomprensibles hasta para los milenarios, ¿no? Incomprensibles. Creemos que alguna lógica oculta debe haber, aunque no la entendamos, porque a nadie le podemos desear esto, ¿no? Así que solo podemos decir que aquí estamos con este mensaje, con mucha energía, con mucha fuerza, y que si es posible esos momentos de dolor que tienen que estar ahí, pues la radio ojalá los haga mínimamente más leves, aunque sea por unos minutos, y que en un futuro eso, no voy a decir se pueda comprender porque es incomprensible. En fin, que vaya mensajes y que mucha suerte y que ánimo dentro de lo posible, ánimo a pesar de esta historia tan tremenda que nos habéis contado. Gracias a todos, compañeros, no hay tiempo para más, llegan las noticias y nosotros nos marchamos. Mañana nos vemos en Cuarto Milenio.